Y la información dice que en los 2 últimos años aquí en la Argentina cerraron 17 autopartistas, vale decir, empresas fabricantes de partes y componentes para la industria automotriz, recordemos la principal industria local. Un tema que se me ocurre excede la coyuntura de la pandemia y la cuarentena, y por eso un poco me interesa hablar sobre el tema con el ingeniero Raúl Amil, quien es presidente de AFAC, la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes, precisamente. Buen día, ingeniero, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buen día, Nino. Muchas gracias por la invitación. Por favor, bueno, digo bien, estas decisiones por lo general entiendo que se toman con anticipación. La cuarentena tuvo poco y nada que ver con esta caída de 17 empresas. Es así, Nino. El tema es el siguiente, ¿no? Como bien decía, en el último año y medio cerraron sus puertas o trasladaron su operación a Brasil 17 empresas, y si tomamos los últimos 10 años son 47 en total. Y obviamente la pandemia y la cuarentena solo lo que han hecho es acelerar algunos procesos, pero no son la causa raíz del problema, ¿no? Ujú, Nosotros ujú. tratamos de ser justos, ¿no? Porque si no sería muy injusto echarle la culpa a un suceso, a un solo gobierno, eh, la decadencia que viene en el sector nuestro, la cadena de valor en forma integral, le diría, porque tanto la industria automotriz como la industria autopartista nos movemos sincronizadamente. Nosotros somos la demanda Claro. derivada de la industria automotriz, por un lado, y por otro lado dependemos también del tamaño del parque en lo que es el mercado de reposición. Y en los últimos 6 años, por ejemplo, el sector se ha achicado un 60%. Y si vemos lo que va a ser este año, que va a ser un año obviamente mucho más complejo que los años anteriores, vamos a tener una caída acumulada del 70%, lo cual es reducir al sector a un nivel de actividad mínima que compromete su sustentabilidad. Por supuesto. Raúl, desde el gobierno aseguran, me imagino que a través de la mesa sectorial, que tengo entendido la acaban de reflotar o se disponen a hacerlo, se estudian, decía, una serie de incentivos para el sector. ¿Ustedes participaron en eso? ¿Tomaron la iniciativa junto con el gobierno? Nosotros tuvimos una reunión el día de ayer con el ministro Culfas, perdón, anteayer. Obviamente nos comunicaron que hay una serie de medidas. Hasta ahora lo que hay es algo transversal a la economía, a las empresas industriales, con foco en las pymes, pero todavía a nivel sectorial no tenemos nada, ¿no? Porque la verdad, Nino, el problema es mucho más complejo. Nos pueden dar una ayuda, obviamente, muchas empresas que estén pasando una situación crítica, motivo sí obviamente, de haber tenido más de 70 días las empresas totalmente cerradas sin facturar un peso, y lo que ello genera, ¿no? Porque obviamente es un sector que se maneja con márgenes muy chicos, dependemos mucho del volumen para construir rentabilidad, con lo cual esto ha sido, digamos, un daño enorme, pero nosotros fuimos a la reunión con el ministro Culfas y con el secretario Yale con una mirada de decir, bueno, tenemos que trabajar en los aspectos que hacen realmente a la sustentabilidad del desarrollo del sector. Uno de ellos es que Argentina sea atractivo para las inversiones. El conjunto automotriz y autoportista depende de grandes inversiones. El puntapié inicial lo dan las terminales automotrices, con inversiones para erradicar plataformas. Son proyectos que unen cientos de millones de dólares durante muchos años, con lo cual, si el país no tiende hacia una estabilidad macroeconómica y a una seguridad jurídica que haga que no se cambien las reglas de juego en el medio, va a ser muy difícil atraer inversiones. Y eso, le digo, es letal. Sí, que si no hay nuevas plataformas, el sector directamente desaparece y solo va a quedar una mínima expresión del mercado de reposición, pero como industria en su conjunto va a tener un efecto enorme, ¿no? Claro, seguramente esta capacidad de atraer inversiones es un poco lo que
jugó a favor de Brasil en esta decisión de las autopartistas que eligieron radicarse del otro lado de la frontera? Y Brasil tiene la ventaja de tener una escala mucho mayor y como hay plantas en los dos lados, la caída también que sufrió Brasil a partir de 2014, 2013 fue un año de gran volumen de producción en Brasil, 3.700.000 unidades, y se cayeron muy fuerte a 2 millones, después con lo cual generó una capacidad ociosa tanto en las automotrices como en las autopartistas. Entonces, ante las crisis decidieron muchas concentrar las operaciones ahí, ¿no? Y proveer de... Claro. ¿Qué va a pasar con el Flex y el régimen automotriz del Mercosur a propósito, sobre todo a partir de ahora, ¿no? De esta enorme crisis que golpea a todo el mundo y en particular a Brasil también, ¿no? Por cierto. Sí, a ver, Argentina tiene un acuerdo firmado que lo negoció el gobierno anterior poco tiempo antes de irse. Nosotros fuimos muy críticos porque nos pareció muy bueno que sea un acuerdo por 10 años y a partir de entrar al libre comercio, pero nos pareció una muy mala señal el cambio de reglas de juego en que se cambió el flex hacia atrás, ¿no? Y eso fue como para condonar y evitar multas a las automotrices que no lo habían cumplido y a nuestro modo de ver perjudicaron a las pocas que hicieron el esfuerzo genuino Uh -huh. por tener una balanza equilibrada, ¿no? Acorde a lo que era el flex. Más allá de eso, o sea, obviamente con preocupación cualquier modificación de eso. Hoy tenemos un flex vigente y entendemos que se debe respetar y que eso es muy importante porque sin ese instrumento de administración de comercio no hubiésemos recibido inversiones, porque obviamente las automotrices y las autopartistas hubiesen concentrado todo en el mercado de mayor volumen. Entonces, Claro. el tener esa herramienta de administración de comercio permitió cierto equilibrio de inversiones proporcionales a los mercados, lógicamente, y que Argentina se erigiese como un especialista en la producción de pick-up y vehículos comerciales, ¿no? Hoy son casi el 70% de lo que produce Argentina, con lo cual fue muy buena como herramienta, ¿no? Uh -huh. ¿Y habrá posibilidades de retocarse el acuerdo del Mercosur del sector o va a seguir vigente lo que decidió la administración anterior? No, yo entiendo que va a seguir vigente. Costó mucho con el gobierno brasilero hacer ese acuerdo. Realmente Brasil quería ir a un libre comercio mucho más rápido. Nosotros entendemos que eso hubiese sido letal para la industria argentina y bueno, tenemos un plazo largo y obviamente nuestra expectativa es que se respete lo firmado, ¿no? Es lo que te Claro, decía Nino antes del tema de la seguridad jurídica, ¿no? claro, El cambio de las claro, normas, reglas de juego es mortal para las perfecto. inversiones. Raúl, ¿cómo está el tema de paritarias? Cambiando un poco de tema y trayendo al mercado interno. Nosotros somos paritarias del gremio paritarios del gremio mayoritario del sector autopartista, que es la UOM, y también estamos arreglando aspectos sectoriales, tanto como con ESMATA como con el gremio plástico. Obviamente los gremios están empezando a hablar de eso, porque empieza a haber un deterioro en el poder adquisitivo de la atractividad, por ejemplo, en lo que es WOM, si bien paga el 25% más en promedio que lo que es los convenios generales de la WOM, nosotros somos rama 4, que es lo que quedó bajo el laudo 29, con lo cual pagamos los mejores salarios dentro de ese gremio, pero obviamente eh, si bien la inflación no es tan alta para lo que estamos acostumbrados, si la desagregamos en lo que es la inflación de la canasta, seguramente Por vemos una supuesto. erosión más grande por ahí y la preocupación de los gremios. Y estamos conversando a ver cómo lo podemos paliar, porque después obviamente esto hay que trasladarlo al costo de nuestras autopartes y hay que negociar con las terminales automotrices, los que somos proveedores directos de Claro. terminales, y después eh, al mercado los que son directos del mercado de reposición, ¿no? Lo cual Ahora, en estas épocas de...
Por No es supuesto, fácil, Raúl, ¿no? a todo esto, ¿los gremios privilegian la reivindicación salarial o de alguna forma la subordinan al mantenimiento del empleo? Yo creo que los gremios, esto es una opinión personal, ¿no? Están en un delicado equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Porque no pueden ir a una eliminación de una contra otra, ¿no? Es muy difícil encontrar el punto justo que tenga en cuenta los aspectos, pero percibo que hay una gran conciencia por conservar las fuentes de trabajo, ¿no? Yo creo Perfecto. que, la verdad le digo, en esta etapa creo que sería lo mejor para todas las empresas y para las personas, porque se viene un segundo semestre muy difícil, donde hoy tenemos las dotaciones que son prácticamente el doble de lo que necesitaríamos para lo que está pronosticado producir en el segundo semestre, con lo cual creo que Exacto. es muy importante el foco en eso, porque lo peor que nos puede pasar a cualquier empresario del sector es tener que desvincular gente por varios motivos. Primero, por el costo social, lo desagradable que es. Segundo, por el costo económico que tiene y la pérdida de know-how de las empresas, porque formar una persona para que trabaje en esta industria que está llena de protocolos, normas, procesos controlados, realmente es el peor negocio que podemos hacer, ¿no? O sea, es malísimo desde el Perfecto. punto de vista humano y social, es malísimo desde el punto de vista Desde económico. luego. Desde luego. Muchísimas gracias, Raúl, muy claro, por cierto. Un tema clave, fundamental, porque, bueno, la crisis de alguna forma vuelve a poner sobre el tapete la vieja pregunta que sobrevuela, ¿no? En el sector. ¿Es viable la industria automotriz? Y es algo que seguramente vamos a estar discutiendo y debatiendo en en los próximos meses. Muchísimas gracias, Raúl. Buen fin de semana. Muchas gracias, Nino, igualmente, a disposición. Muy amable. Gracias igualmente. Bueno, el ingeniero Raúl Amil, presidente de AFAC, la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes. Después de la pausa hay más mercados por expertos.